estoico mientras las cámaras lo rodean afuera de un tribunal federal en Miami. Este es Timothy Hudson, de 16 años, acusado de matar y agredir sexualmente a su hermanastra a bordo de un crucero de Carnival. Hasta hoy, Timothy Hudson ha estado en libertad, fuera de la cárcel. Se le acusa de estrangular a Anna Kepner, de 18 años, en su camarote mientras estaban en un crucero familiar el año pasado. La impactante decisión que tomó hoy el juez en la sala del tribunal sobre si Hudson podría irse a casa. Esto es On the Case, presentado por Law and Crime. Soy Chris Stewart. Oigan chicos, rápido, antes de empezar este episodio de On the Case, quiero contarles sobre esta aplicación gratuita llamada Upside. Te da reembolsos en efectivo en compras diarias como gasolina, supermercado y comida para llevar. Esto es lo que tienes que hacer. Descarga Upside gratis, reclama una oferta en uno de sus más de 100,000 establecimientos y luego paga como normalmente lo harías con tu tarjeta. Después de eso, verifica la compra y te regresan dinero. Por ejemplo, si necesito gasolina o quiero pedir comida para llevar una noche, busco ofertas en Upside. Luego, después de gastar, el dinero aparece en mi aplicación y simplemente lo transfiero directamente a mi banco. Los usuarios frecuentes de Upside ganan en promedio $254 de reembolso al año. Así que, para empezar a recibir tu reembolso, haz clic en el enlace de la descripción o escanea el código QR y usa el código promocional OTC para obtener un bono extra de 25 centavos por cada galón en tu primer tanque de gasolina. Un juez federal en Miami acaba de tomar una decisión importante hoy en el caso de Anna Kepner. Ella es la víctima en esta historia, una joven de 18 años que estaría graduándose de la preparatoria en este momento si no hubiera sido supuestamente asesinada por su propio hermanastro. Ese joven que está en la corte hoy está siendo juzgado como adulto y si lo declaran culpable de acusaciones realmente horribles, podría pasar décadas en prisión. Y hoy, esta historia dio otro gran giro. Así que este es un video de Timothy Hudson, de 16 años, entrando a la Corte Federal en Miami esta mañana. Y como pueden ver, mostró poca emoción. Mantuvo la mirada al frente mientras las cámaras lo rodeaban. Su papá estaba a su lado y guió a su hijo a través de las puertas del juzgado. Ahora, si pudieron o no salir juntos de ese juzgado hoy, hablaremos de eso en un momento. Pero tienes que entender a lo que se enfrenta este joven de 16 años. Cargos de asesinato y abuso sexual agravado por lo que supuestamente le hizo a su hermanastra. Estos son algunos bocetos que acabamos de recibir de esta audiencia de detención. Ese es Timothy en la Corte Federal hoy. Esta audiencia fue para decidir si debía o no permanecer en detención preventiva antes del juicio. No se permiten cámaras en la Corte Federal. Ahora tenemos a un reportero que está en la sala del tribunal, Nick Papantonis de WFTV, quien se unirá a nosotros en un momento para desglosar lo que sucedió y lo que significa para este caso en el futuro. Hablaremos con él en un momento. Hasta este momento, Timothy Hudson ha estado en libertad sin supervisión. Quizá recuerdes que inicialmente fue acusado como menor de edad en este caso debido a su edad, y se le permitió vivir con su tío mientras su caso avanzaba en el sistema. Pero ahora está siendo juzgado como adulto. Hoy, los fiscales le pidieron a un juez que pusiera a Timothy en detención preventiva antes del juicio. Y ahora Timothy enfrenta un castigo mucho más severo si es declarado culpable de estos cargos. Ahora, antes de volver a lo que decidió el juez, quiero explicar de qué se le acusa y cómo llegamos a este punto. Y tenemos que empezar con Anna Kepner, quien es la hermanastra de Timothy, la mujer en el centro de este caso. Los dos estaban con la familia en este crucero, y se suponía que sería el inicio de una nueva tradición familiar para celebrar a esta familia ensamblada que se había unido. Y este crucero duró aproximadamente una semana. Salió de Miami y fue a un par de destinos en el Caribe. Luego, estaba programado para regresar a Miami. Ahora, esta familia se unió gracias al papá de Anna y a la mamá de Timothy Hudson. Y la dinámica familiar en esta historia es muy importante. Entonces tienes a Chris Kepner, el papá de Anna, y él se casa con una mujer llamada Chantel Hudson, quien ahora se llama Chantel Kepner, y ella es la mamá de Timothy Hudson.
Así que hasta este punto hay mucho debate sobre cómo era la relación de Anna con Timothy Hudson antes de su muerte. Los abuelos de Anna le dijeron a ABC News que ellos eran, cito, uña y carne. Dijeron que tenían una verdadera relación como de hermanos, pero luego tienes personas como el exnovio de Anna, quien dijo que eso estaba muy lejos de la verdad. Esto es lo que le dijo al medio Space Coast Rocket. Dime por qué. Era sospechoso porque yo sabía que el hermano lo hizo. Y escuché sus pasos como corriendo por la casa, ya sabes, porque lo atraparon. Así que ahí tienes esta anécdota inquietante que él alega sobre cómo supuestamente se comportaba Hudson con Anna Kepner. Y se ha alegado que Timoteo y Anna compartieron una habitación juntos a bordo de este barco. Hasta abril de este año no teníamos mucha información oficial sobre en qué iba la investigación de la muerte de Anna porque el caso contra Hudson estaba sellado. Pero desde entonces hemos aprendido mucha más información a través de una disputa por la custodia que se ha desarrollado en el Tribunal de Familia, donde se permiten cámaras, involucrando a Chantel Kepner, quien es la mamá de Timothy Hudson y su ex esposo. Ahora, su ex ha acusado a Chantel, tras la muerte de Anna Kepner, de tener, entre comillas, condiciones de alojamiento inapropiadas en el barco. Chantel Hudson también fue acusada por su ex de, entre comillas, mala administración de medicamentos relacionada con Timoteo. En una audiencia de custodia, Chantel dijo esto, y es importante que escuchen esto porque esto podría jugar un papel potencialmente en la defensa de Timoteo si este caso va a juicio. En cuanto a Timoteo, ¿tiene algún diagnóstico? Él tiene TDAH. ¿Y desde hace cuánto tiempo le diagnosticaron TDAH? Hace como 3 o 4 años. Fue después de tu separación del señor Hudson, ¿correcto? Sí, más o menos en ese tiempo. ¿Y él recibe medicación para su TDAH? Sí, la recibe. ¿Y qué medicamento estaba tomando para eso? Metilfenidato, ¿podrías? ¿Podrías pronunciar eso para mí, por favor? Avísame si lo sabes. Metilfenal, metilfenidato, no sé cómo se escribe. Está bien. El nombre comercial es Concerta. Está bien, gracias. ¿Y con qué frecuencia tomaría Timothy ese medicamento? Cada mañana. ¿Y llevó el medicamento con él en el crucero? Sí. También toma una pastilla por la noche. ¿El mismo medicamento? No, es Claudine. ¿Para qué es eso? Insomnio. ¿Te quedaste con el medicamento? Sí. ¿Te aseguraste de que tomara sus medicamentos todos los días? Tomó su pastilla de la mañana todos los días y se saltó 2 dosis de su clonidina en la noche. También te quedaste con la cantidad. Eso es un sí. Sí, perdón. ¿Y a qué te refieres con que no tomó la dosis? ¿Qué pasó ahí? Se fue a la cama antes de que se la diera. Ya estaba dormido. Incluyendo esa noche de jueves. No, la noche del jueves. Él no la recibió. Me quedé dormida antes que él. Entonces, solo para asegurarme de que entiendo, señora, durante el crucero, él no tomó ese medicamento nocturno en 2 ocasiones. Una de las noches fue porque él se quedó dormido antes de tomar el medicamento. Y la otra noche fue la noche anterior. Correcto, yo me quedé dormida antes que él. Se quedó dormido. Así que él no recibió el medicamento esa noche. Sí, no la recibió antes del incidente. Sí, señora. Muy bien, gracias. Y esto es lo que se ha alegado que ocurrió a bordo del barco. Fue el 8 de noviembre cuando recibimos la noticia de que estaban sacando un cuerpo de un barco de Carnival que acababa de regresar al puerto de Miami después de un crucero de una semana por el Caribe. Este es un video proporcionado por la televisora WSVN. Un reportero llamado Sheldon Fox estaba justo ahí en el muelle y pudo grabar un video de lo que se cree que es el cuerpo de Kepner siendo sacado del barco después de que regresó al puerto. Su cuerpo fue llevado a la oficina del médico forense del condado de Miami-Dade.
Una autopsia determinó que Anna murió por lo que se llama asfixia mecánica. En términos más directos, supuestamente alguien la había estrangulado hasta matarla. Ahora, el papá de Anna le dijo al Daily Mail que vio el cuerpo de su hija en el camarote donde supuestamente fue encontrada por miembros de la tripulación. Supuestamente fue estrangulada hasta la muerte y luego metida debajo de una cama, supuestamente cubierta con chalecos salvavidas. La única otra persona que supuestamente estaba en la habitación con Anna esa noche era su hermanastro, Timothy Hudson. El Daily Mail también dice que la noche en que Anna fue asesinada, su medio hermano, que también se hospedaba en la habitación con ella y Hudson, se fue a dormir sin saber que su cuerpo aún estaba en ese camarote. Luego, a la mañana siguiente, ese medio hermano fue al desayuno familiar con Timothy Hudson, como si supuestamente no hubiera pasado nada. Y luego, cuando Anna no se presentó al desayuno, la tripulación empezó a buscarla, y fue entonces cuando hicieron ese terrible descubrimiento del cuerpo en el camarote. Ahora, en cuanto a cuál podría ser la defensa de Timothy, sus abuelos le dijeron a ABC News que Timothy les ha dicho que simplemente no recuerda lo que pasó. Así que veremos si eso forma parte del argumento que su defensa podría presentar si esto termina yendo a juicio. Es importante señalar que Timothy Hudson se ha declarado no culpable de los cargos. Así que hoy el tribunal no estaba decidiendo si él era culpable de estos cargos de presuntamente matar y agredir sexualmente a su hermanastra. La audiencia de hoy trató sobre si Timothy debería poder vivir fuera de una celda de la cárcel mientras este caso avanza antes del juicio. Cuando Hudson fue acusado como menor de edad, se le permitió vivir con su tío, según los registros judiciales, y lleva un monitor GPS. Ahora que el caso está en el tribunal para adultos, los fiscales han pedido que Hudson sea detenido. Bajo custodia. Los fiscales han presentado una moción diciendo que las reglas que permitieron que Hudson no estuviera bajo custodia ya no aplican, afirmando, cito, que el acusado es un peligro para otros y debe ser retenido en detención preventiva antes del juicio. También agregan, cito, el acusado participó en los crímenes más graves, atroces y violatorios que una persona puede infligir a otra. Cometió estos crímenes contra una víctima con la que no tenía ningún conflicto aparente y a quien estaba siendo criado para ver como un hermano. Además, llevó a cabo estos crímenes sin ninguna advertencia. Pudo cometer actos tan atroces y a pesar de un aparente entorno familiar de apoyo, finalmente, el acusado actualmente vive en un hogar donde residen menores de edad. En consecuencia, no hay forma de que ningún tribunal pueda tener jamás la certeza de que alguna condición o combinación de condiciones sea suficiente para evitar que el acusado represente un peligro para los demás. Por lo tanto, el acusado debe ser detenido. Sin duda, palabras contundentes de los fiscales antes de esta audiencia sobre por qué Timothy Hudson debe ser retenido en una cárcel o en un centro de detención juvenil antes del juicio. Ahora, en respuesta, la defensa de Hudson solicitó que se realizara una audiencia ante el mismo juez que permitió que Hudson no estuviera bajo custodia cuando enfrentaba cargos de asesinato en el sistema de menores, que es lo que ocurrió hoy. Y en su moción antes de hoy, la defensa pide, cito, como lo han demostrado de manera inequívoca los últimos 2 meses, existe una combinación de condiciones que se pueden imponer a Timothy Hudson para asegurar que no sea un peligro para la comunidad. Fin de la cita. La defensa también dice que Hudson ha seguido todas las reglas de su orden de liberación que se establecieron hace aproximadamente 2 meses. Así que vamos a entrar en lo que sucedió hoy en la corte. Nos acompaña ahora un reportero que estuvo hoy dentro de la sala del tribunal en Miami, Nick Papantonis de WFTV. Gracias por tomarte el tiempo. Nick, de estar con nosotros. Primero que nada, dinos qué podemos sacar de hoy y qué significa esto para Timothy Hudson y qué sucede después. Así que ahora mismo lo que sabemos es que Timothy Hudson va a permanecer fuera de custodia, básicamente bajo la custodia de su tío en la costa oeste de Florida. Esto es una victoria parcial para él porque el juez no ha tomado necesariamente una decisión final sobre si estará encarcelado o no antes de su juicio. El juez básicamente dijo, quiero revisar algunas de mis opciones aquí.
No creo que él sea un riesgo de fuga, no creo que haya suficiente evidencia en este momento para decir que necesitamos ponerlo bajo custodia de inmediato, pero eso no significa necesariamente que vaya a salir libre de la cárcel, si quieres que use ese término. Esperaremos una decisión final de su parte más adelante. Y sé que esta audiencia de hoy duró aproximadamente 2 horas o algo así. Es un tribunal federal, así que no tenemos cámaras adentro para ver exactamente cómo se desarrolló, cuál fue más o menos el resumen de los procedimientos y cómo ambas partes presentaron sus opiniones sobre lo que debería suceder. Así que la fiscalía fue la que más habló en este caso. La fiscal estaba muy apasionada al decir que cree que él es un peligro para la comunidad y que existe riesgo de fuga. Fue, disculpa, un delito grave del que se le acusa asesinato y agresión sexual, ambos con cadena perpetua. Ella le recordó eso al juez una y otra vez, y también le recordó al juez con gran detalle sobre la muerte de Ana y algunos de los detalles que no se habían hecho públicos antes. Así que ella estaba argumentando que él no debería estar en libertad y que debería estar encerrado antes de este juicio, cuando sea que ocurra. La defensa habló significativamente menos. Ellos sí consideraron el caso. Dijeron que consideran que el caso se basa en indicios, así que lo mantienen. Es algo que vemos a menudo de los abogados defensores, pero fue mucho más conciliador hacia el juez y hacia cualquier decisión que tomara el juez, sabiendo que, obviamente, ¿no? En un caso como este, donde hay pruebas que están empezando a salir ahora, que son bastante claras sobre ciertos aspectos de esto, va a ser una batalla cuesta arriba para ellos. Y así que, pero de nuevo se fueron con al menos una victoria temporal. Y la determinación que el juez está tratando de tomar es: mantienen a Hudson en Miami y cerca del juzgado, que es lo que prefieren los abogados, o encuentran un lugar en el condado de Hernando o en la región de Tampa que está más cerca de donde está esa familia. El juez parece pensar que sería mejor para él tener más visitas de la familia y más oportunidades para eso. También mencionaste lo que pasó, y yo hice referencia a esto, que supimos algunos detalles nuevos sobre este caso que no se habían reportado antes. Supimos el periodo en el que se alega que Ana murió. El último mensaje que salió de su teléfono fue un mensaje de Snapchat, y eso fue alrededor de las 8:14 p.m. la noche de su muerte. No hubo movimiento entrando o saliendo de la cabina, según lo captado por la cámara de seguridad del barco, entre el momento en que Ana entró por última vez a su cabina y durante ese periodo de tiempo. Hasta que Timothy Hudson asomó la cabeza fuera de la cabina, miró en ambas direcciones por el pasillo alrededor de las 10:13 p.m. y luego salió de la cabina. Y eso fue todo, él ya estaba fuera. Nadie más estuvo en la cabina hasta que un familiar más joven regresó aproximadamente una hora después, por unos 30 segundos a 2 minutos creo que fue en ese intervalo. Y ese familiar más joven le dijo a los investigadores que no vio a su hermana cuando entró ahí de nuevo. Dejó a ese familiar más joven y luego regresó justo después de la medianoche, cuando Timothy ya estaba de vuelta en la habitación. Supuestamente, Timothy le impidió entrar a la habitación por unos minutos y luego lo dejó pasar. Y ese familiar volvió a decir: no vi a mi hermana ahí. También supimos que la mañana después de que supuestamente Ana murió, se vio a Timothy caminando por el barco de un lado a otro, como en diagonal. Se detuvo junto a un bote de basura durante 22 segundos y luego regresó a su camarote. Y lo que los fiscales le dijeron al juez es que en ese periodo de tiempo el teléfono de Ana estaba conectándose a los routers del barco porque ella tenía el plan de internet de ese barco hasta que él llegó al bote de basura. Y cuando él regresó a su camarote, el teléfono de Ana siguió conectándose al router que estaba cerca de ese bote de basura. Así que eso es un desarrollo interesante. ¿Cómo era el ambiente en la sala del tribunal mientras salían a la luz estos nuevos detalles? Quiero decir, no sé quién más estaba también en la sala del tribunal en cuanto a miembros de la familia. Sé que vimos, creo que era el papá de Timothy Hudson, quien estaba con él entrando al juzgado hoy. ¿Cómo era el ambiente mientras se presentaba nueva información en este caso? ¿Cuál era el ambiente ahí dentro mientras eso salía a la luz? La mayor emoción en realidad vino de la fiscal mientras intentaba argumentar su caso. La familia ha escuchado, fue el papá, tiene razón, quien estuvo ahí. Creo que el tío también estuvo presente. Pero esta familia ya ha escuchado estos detalles antes. Salieron durante una audiencia cuando él todavía estaba siendo considerado como menor de edad en febrero pasado. Acabamos de conseguir la transcripción de esa audiencia, así que estaba leyendo esto justo antes de que empezáramos a hablar.
y pude ver que ahí describieron esto con más detalle de lo que escuchamos hoy. Así que esto no era necesariamente nuevo y no vimos mucha emoción ni reacción de ellos. Sí vimos a Hudson limpiándose los ojos un par de veces mientras el fiscal hablaba sobre el elemento de agresión sexual en las acusaciones en su contra. Pero también, para ser justos, él también estuvo sonándose la nariz durante todo el tiempo, así que no estaba claro si era más por emoción o si era algo más relacionado con alergias, porque eso también está ocurriendo aquí en Florida en este momento. Sí, y esa iba a ser mi siguiente pregunta, porque cada vez que hemos visto a Timothy Hudson, y realmente han sido 2 veces hasta ahora, la primera vez que se presentó en la corte en Miami y se cubrió la cara mientras entraba al juzgado, y luego hoy, donde realmente no estaba cubriéndose la cara, pero simplemente parece que siempre ha tenido esa expresión muy estoica en su rostro, y no hemos visto que él muestre mucha emoción. ¿Qué más te llamó la atención al estar en la misma sala que él, donde, ya sabes, es alguien de quien hemos escuchado tanto desde noviembre del año pasado, cuando ocurrió esta terrible tragedia? ¿Qué te ha llamado la atención de él al estar en la misma sala que él? Sabes, creo que una de las cosas interesantes de este caso es que hoy se señaló que no hay jurisprudencia para una situación como esta. Así que estamos hablando de acusaciones y cargos increíblemente serios y, francamente, poco comunes aquí, no los cargos en sí, sino las circunstancias. Y además estamos hablando de un joven de 16 años. El caso más cercano que cualquiera de los abogados pudo encontrar fue de hace algunos años e involucraba una muerte en un crucero. Y en ese caso no se trataba de un par de adultos. Y entonces lo que ves mientras escuchas a los abogados hablar y luego miras a Hudson es que te das cuenta de que estás hablando de un joven de 16 años, alguien que, en la mayoría de las demás circunstancias, todavía sería considerado un menor, que biológicamente sigue siendo un menor. Y estás hablando de la posibilidad de cadena perpetua. Y si siquiera acepta un acuerdo de culpabilidad, enfrenta 30 años. Esa fue parte del argumento del fiscal sobre por qué él sería considerado un riesgo de fuga. Así que la gravedad de lo que este joven enfrenta ahora mismo, si es declarado culpable y simplemente lo que enfrenta en general, no es algo que la mayoría, ya sabes, el 99% de los jóvenes de 16 años jamás verían. Así que te resulta difícil como alguien que cubre los tribunales con bastante frecuencia. Es muy surrealista estar hablando de las circunstancias de esto y luego ver a la víctima a la edad del sospechoso o acusado. Y eso es parte, cuando Hudson mismo parece haber estado preparado para lo que estaba pasando. Estoy seguro de que su abogado le había advertido, y su abogado, de hecho, esta mañana se acercó desde la dirección opuesta a la de él, así que logró convencer a la mayoría de las cámaras de que iba a venir de una dirección, y luego como que se acercó sigilosamente por detrás de todos en el último momento. No hay forma real de evitar eso cuando sales de un juzgado, y sí se tomaron su tiempo para salir, pero salieron bastante rápido y se aseguraron de que el auto estuviera justo ahí, y listo para que él se subiera sin decir nada. La familia Kepner es de tu área de cobertura, WFTV. Ya sabes, cubre el centro de Florida y lo hace muy bien. ¿Sabes? Y solo pienso en la dinámica familiar que ha estado presente en esta historia, donde era una familia ensamblada que estaba en este crucero. Y luego tienes, ya sabes, el caso de custodia que se desarrolló con Chantel Kepner y la información que obtuvimos de eso. ¿Cómo ha sido para ti cubrir esta historia y de alguna manera cubrir las distintas ramas de la familia que han sido impactadas por lo que sucedió en este barco? Solo puedo hablar de esto hasta cierto punto. Tenemos a otro reportero que ha tratado más con la familia que yo, pero ha sido inusual en cierto sentido que muchos de los detalles que supimos al principio de este caso venían de esa dinámica familiar, y es algo de lo que tuvimos que tener cuidado como reporteros, porque hay muchas acusaciones circulando, muchas cosas que no han sido confirmadas. No tenemos ninguna evidencia que las respalde, pero están saliendo a través de este expediente del Tribunal de Familia, lo cual ya de por sí es inusual, y es algo en lo que no solemos enfocarnos como medios de comunicación de Florida. El Tribunal de Familia normalmente no suele ameritar nuestra cobertura. Pero puedes ver la agitación dentro de la familia solo por los documentos presentados, porque realmente no hubo un esfuerzo por ocultar lo que estaba pasando. Así fue como supimos que Timothy Hudson era el sospechoso en este caso desde los primeros días. Así que eso ha sido inusual para nosotros. ¿Hubo alguna señal, y solo lo sé por entrevistas anteriores, de que del lado de la familia de Anna Kepner, su papá había dicho que no estaría en el juicio de Timothy Hudson,
que su esposa, la mamá biológica de Timothy Hudson, creo, ¿verdad? Tampoco estaría en el juicio. ¿Hubo alguna señal de ellos o alguna señal de personas, tal vez del lado de la familia de Anna Kepner, ahí hoy? No había nadie que destacara como familia. Yo nunca los he conocido en persona, pero cuando, ya sabes, sí trajeron a personas a la sala del tribunal en cierto orden. Y cuando llamaron a la familia, solo entró un lado. Así que sí, solo vi el lado de Ana, eran en su mayoría periodistas, personal del tribunal, y parecía que también había algunos pasantes. El lado de Timoteo tenía algunos periodistas, pero parecía haber mucha más familia ahí para apoyarlo de su lado biológico. Y ahora que el juez ha tomado esta decisión, o sea, decidió que más adelante tomará una decisión, ¿qué podemos esperar que suceda después en este caso? Entonces, lo que va a pasar es que el juez está ordenando a los alguaciles en este momento que busquen una instalación adecuada para mantener a Hudson en el área de Tampa y específicamente en el condado de Hernando o algo cercano a eso, donde actualmente reside su familia. Ya han autorizado una instalación en Miami-Dade para alojarlo, y ambos abogados le indicaron al juez y dijeron abiertamente que preferirían que él estuviera en Miami-Dade. Pero el juez consideró que sería mejor, disculpe, el juez consideró que sería mejor que Hudson tuviera acceso a su familia. Así que los alguaciles saldrán cuando tengan la oportunidad para ver si hay una instalación, ya sea en Hernando o en un condado cercano, que cumpla con todos los requisitos para ayudar a alojarlo, lo cual incluiría alojarlo con menores que también enfrentan cargos como adultos y que aún no han sido condenados. Parte de la orden probablemente será que tampoco haya confinamiento en solitario, así que tiene que ser un lugar donde él pueda estar alojado en un entorno grupal. Y luego, si se encuentra una instalación adecuada en algún lugar entre Hernando, Tampa, incluso el área de Sarasota u Ocala, que se acerca a nuestra zona y al mercado de cobertura de Orlando, entonces ese juez tendrá que tomar una decisión. Si va a mantenerse firme en lo que dijo en esta audiencia y de un lado que fue que no parece ser un riesgo de fuga y que, ya sabes, no ha pasado nada, por así decirlo, desde que ha estado fuera durante los meses que ha estado en libertad. Pero también estás sopesando eso contra una posibilidad muy real. Está acusado de matar a su hermanastra y sucedió sin previo aviso, como mencionó el fiscal una y otra vez hoy. Así que el juez va a tener que tomar esa difícil decisión de si le pide que sea detenido o si ordena que sea detenido o no. El juez sí dijo en un momento que si fuera alguien mayor, si fuera alguien de 20, 22, 24 años, esa persona estaría bajo custodia en este momento. Y la diferencia aquí es la edad y específicamente la cantidad de recursos que Hudson tiene a su disposición. No tiene un auto, no tiene mucho dinero, tiene 16 años, ¿verdad? Así que no tiene la capacidad de escapar como lo haría otra persona. Sí, no. Y como decías antes, este es un caso muy único por muchas razones diferentes. Simplemente un caso trágico, trágico que seguiremos de cerca. Nick Papantonis, BRBFTV, gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros en Law and Crime. Te lo agradecemos. No hay problema. Muchas gracias por tu tiempo. Nos acompaña ahora para analizar esta decisión el exfiscal federal y presidente de West Coast Trial Lawyers, Nima Ramani. Siempre es un gusto tenerte aquí en Law and Crime. Me pareció interesante que el juez hoy dijo algo como que si Timothy Hudson tuviera 20 años estaría detenido, pero como tiene 16 años puede salir del Tribunal Federal en Miami. Hasta este momento no está en detención preventiva. ¿Qué opinas de esa decisión? Chris Stewart, gracias por invitarme como siempre. Y ya sabes, en nuestro sistema de justicia penal federal simplemente no hay muchos procesamientos de menores. Normalmente eso sucede en la corte estatal. Obviamente, este es un caso en el que estamos hablando de un asesinato en un crucero, así que hay jurisdicción federal. Pero te puedo decir personalmente, por ejemplo, yo envié a más de 1,000 personas a prisión federal y no recuerdo haber procesado nunca a un menor. Así que hay muchos pasos procesales que tienes que seguir para acusar a un menor. Obviamente, en un caso de asesinato, definitivamente vas a hacer eso. Pero la razón por la que digo esto, Chris, es que en lo que respecta a los alguaciles y las instalaciones, simplemente no hay muchos lugares para menores como los hay en la Corte Estatal. ¿Qué opinas de cómo el sistema federal parece estar tratando a Timothy Hudson? Porque parece que, por un lado, él tiene 16 años, así que, biológicamente, es un menor, pero al mismo tiempo está acusado de crímenes realmente horribles, horribles. Y puedo entender por qué los fiscales dicen que podría ser un peligro por lo que se le acusa de haber hecho, y parece que tienen pruebas sólidas para demostrarlo. Veremos cómo se desarrolla eso, pero parece que hay como un equilibrio entre que sí es menor de edad,
pero al mismo tiempo está siendo juzgado como adulto. Y sin duda. Y estás hablando de violación y asesinato de la hermanastra de alguien, ¿verdad? Realmente no hay nada peor que eso. Así que no hay duda. Normalmente alguien así sería considerado un peligro para la comunidad y sería detenido. Sin discusión. Sería un caso con presunción de detención. Normalmente esperarías que la defensa incluso aceptara la detención porque es una conclusión tan obvia. Creo que si el juez hubiera tenido más claridad y supiera dónde sería la ubicación, y si la Fiscalía Federal hubiera venido y dicho, escuchen, hemos hablado con los alguaciles, hemos hablado con el director de esta instalación, él estará aislado de la población general. Él no estará con reclusos adultos masculinos ni con detenidos que están en espera de juicio. Creo que eso probablemente habría sido suficiente. No creo que el juez estuviera satisfecho. Ahora mira, el gobierno siempre puede intervenir y pedir la prisión preventiva y solicitar que se vuelva a celebrar la audiencia. Creo que el juez simplemente se sentía incómodo porque no había un lugar claro para ubicarlo. Obviamente la defensa presentó algunos argumentos, como decir, mira, aquí hay alguien que vive con su tío, que antes no dormía y que ha asistido a todas las audiencias previas en la corte. No creo que eso hubiera sido suficiente si hubiera habido un lugar apropiado para él. Sí, esa era mi siguiente pregunta. ¿De quién es la responsabilidad en esas situaciones? Porque ahora van a buscar e intentar encontrar un lugar que, ya sabes, no querían ponerlo en la cárcel del condado de Miami-Dade donde está acusado, pero tal vez encontrar algo más cerca de la costa del Golfo de Florida, de donde él es originalmente. ¿De quién es la responsabilidad de hacer ese trabajo con anticipación para llegar y decir, creemos que esta es una instalación que lo aceptará ahora mismo y aquí es donde podría estar? Así que realmente hay dos partes en un caso penal en términos de responsabilidad para las personas. Al principio del caso, antes de que haya una declaración de culpabilidad o una condena en un juicio conjurado o un juicio ante un juez, los reclusos o detenidos están bajo la custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Los servicios previos al juicio también están involucrados en la evaluación de riesgos y en hacer recomendaciones, pero esas son las dos entidades que gestionan a las personas. Y la razón por la que son responsables es para asegurarse de que las personas vayan y regresen de la corte. Así que esas son las personas que se encargan de la detención o el traslado antes de una declaración de culpabilidad o condena. Cuando ocurre esa declaración, entonces pasa a otras personas que en realidad son la Oficina Federal de Prisiones, la BOP, y el Servicio de Libertad Condicional de Estados Unidos. Así que esas son las personas que se involucran y por eso, aunque los jueces hacen recomendaciones, ya sabes, sobre una ubicación aquí, la BOP realmente puede enviar a cualquiera, a cualquier parte del país, según la disponibilidad, la seguridad, el espacio y ese tipo de cosas. Así que ahora mismo realmente son los alguaciles quienes deben proporcionar la información a la oficina del fiscal de los Estados Unidos. Todo esto está bajo el Departamento de Justicia para asegurarse de que haya una ubicación adecuada en espera del juicio. ¿Te sorprende que haya podido salir simplemente por lo que se le acusa y que ahora el caso está en un tribunal de adultos? ¿Te sorprende esta decisión del juez? Me sorprendió esta decisión. Entiendo la decisión y simplemente la incertidumbre. Creo que la defensa hizo un buen trabajo aquí al plantear esa incertidumbre. Quiero decir, el juez dijo específicamente que si se tratara de un adulto, o sea, sin duda, estaría detenido. Así que si crees que está siendo procesado como adulto de manera adecuada y que eso es legalmente correcto, entonces creo que también debería estar detenido en espera de juicio. ¿Sabes? La detención no es apropiada cuando alguien es un riesgo de fuga o peligro y realmente no puedo opinar sobre el riesgo de fuga. No estoy seguro de que exista, pero ciertamente hay mucha evidencia de que es un peligro para la comunidad. Y una de las cosas que mencionó la fiscalía es que vive en una casa con otros dos menores. O sea, eso es un posible problema. Y también expone a otras personas que viven en esa casa a un riesgo. Sí, porque esa es la parte en la que pienso en los fiscales hoy en día. Y por lo que entendemos al hablar con personas que están dentro de la sala del tribunal, hubo esto, ya sabes, solo estaban hablando de cuánto insistían los fiscales en lo peligroso que es. Y están exponiendo todos estos detalles del caso. Y bueno, ciertamente ya hemos repasado antes de qué se le acusa. Y solo me pregunto si eres fiscal y, bueno, insistes en que él es un peligro para el público, pero luego el juez dice, bueno, si tuviera 20 años, definitivamente lo mantendría detenido. Quiero decir, ¿qué más podrían haber hecho los fiscales para intentar mantenerlo tras las rejas antes del juicio?
Creo que lo que los fiscales debieron haber hecho, obviamente es fácil decirlo desde la comodidad de mi casa, ya sabes, como un comentarista después del partido, como quieras llamarlo. Correcto, en retrospectiva, es realmente tener ese lugar asegurado para poder presentarlo ante la corte. Mira, aquí es donde estará detenido, estará seguro. No será víctima de violencia, porque obviamente sabemos que eso ciertamente es posible. Si hubieran tenido eso de una manera que realmente tranquilizara al juez, no creo que estaríamos teniendo esta conversación. Yo sí creo que él estaría detenido. Y luego, cuando se trata de algunas de las cosas de las que ya hemos hablado un poco antes en esto, y algunas de las particularidades únicas de esta historia, y estaba hablando con un reportero que estuvo en la sala del tribunal hoy, y él dijo que lo que mencionó el juez, creo que en un momento fue algo así como, realmente no hay mucha jurisprudencia sobre esto. Es un caso muy particular cuando piensas en un joven de 16 años, ya sabes, este crucero. ¿Sabes? Creo que el único caso previo que pudieron mencionar fue sobre un adulto que había sido acusado de algo similar a lo que ahora se le acusa a Timothy Hudson. ¿Hay algo en tu experiencia que puedas recordar que se compare con lo que estamos enfrentando? Y cuando estás tratando un caso donde tal vez no hay mucho precedente en el pasado, ¿cómo afecta eso el desarrollo del proceso? Sí, Los jueces normalmente tienen mucha discreción cuando se trata de determinar la fianza. Realmente es un estándar de abuso de discreción. Si quieres apelar esto ante el 11º circuito, por ejemplo, muchas veces estas decisiones las toman jueces magistrados. Parece que en este caso la tomó un juez de distrito porque es un asunto muy serio. Pero tienes razón, Chris Stewart. No hay mucho precedente porque simplemente no es tan común. El asesinato federal no se acusa con frecuencia. Por lo general, esta administración lo está haciendo mucho más, especialmente en estados donde consideran que no hay pena de muerte o que los fiscales son blandos con el crimen. Pero normalmente el asesinato se maneja en la corte estatal. Los juicios de menores por crímenes violentos, esos se manejan en la corte estatal. Así que no tienes muchos de estos casos porque normalmente no hay jurisdicción federal o es más apropiado en términos de los agentes de la ley, policías, alguaciles, detectives que están investigando el caso, que sea un caso estatal. ¿Sabes lo que hace que este caso sea tan único? Es dónde ocurrió el asesinato, el hecho de que sucedió en un crucero. Esa es realmente la única razón por la que estamos hablando de que este caso esté en una corte federal. no sé cuál será la defensa de Timothy Hudson si es que esto llega a juicio. Sabemos que sus abuelos han dicho, así como otros miembros de la familia, que él dice que simplemente no recuerda que se desmayó. Y sé que ya te he hecho esta pregunta antes, pero como estamos de nuevo en este tema, para que eso sea una defensa que realmente tenga peso para defenderlo, ¿qué tendrías que probar en ese momento? Quiero decir, ¿hay algo que puedas probar con la defensa de simplemente no recuerdo? Porque sé que en el pasado, normalmente, esa no es una defensa que se sostenga muy bien en la corte. Es una defensa muy difícil, Chris Stewart. Quiero decir, los miembros del jurado no la creen, pero este va a ser un caso difícil de defender, punto, ¿verdad? Quiero decir, muchas veces lo que ves en un caso de asesinato es, ya sabes, yo no fui, ¿verdad? Alguien más lo hizo, una defensa basada en que un tercero fue el culpable. Sabes, ellos son las únicas dos personas en esa habitación y el hecho de que haya una agresión sexual y probablemente evidencia de esa agresión sexual hace que sea muy difícil impugnarlo basándose en la intención. Y eso es lo que la defensa está haciendo aquí, ¿verdad? Dicen, escucha, esto pudo haber pasado, pero él no tenía la intención de matarla. Bueno, hay estrangulamiento, asfixia. Quiero decir, va a ser difícil, muy difícil. Y luego, ya sabes, las otras cosas de las que hablamos, defensa propia y ese tipo de cosas, homicidio involuntario, arrebato de pasión. Quiero decir, obviamente sus abogados lo van a defender de alguna manera. Esto me parece como una defensa de último recurso. Tal vez sea realmente la única defensa que tienen porque simplemente no encaja en las otras opciones. Sabes, tal vez podrías ver algún tipo de acuerdo y atenuante si realmente tiene problemas de salud mental, pero ciertamente no va a salir libre en un caso como este. En realidad, la única pregunta es si en algún momento de su vida va a obtener libertad condicional o, en el sistema federal, libertad a prueba, ¿verdad? Eso es algo como libertad supervisada, algo así en el futuro. No lo sé porque va a ser muy difícil, dado el hecho de que no solo tenemos el asesinato, sino también la agresión sexual. Y, ¿sabes? Pienso en la decisión que tomó hoy este juez. Y pienso probablemente en la sección de comentarios de este video, de personas que dicen, ¿por qué no simplemente lo meten en la cárcel del condado de Miami-Dade? ¿Por qué nos importa tanto? ¿Sabes? Eso es lo que la gente dirá por lo que se le acusa. Si un juez tomara esa decisión y algo le pasara a Timothy Hudson, ¿cómo podría cualquier tipo de error cometido en esta parte afectar tal vez el proceso de apelaciones más adelante?
Sí, o sea, el juez realmente no puede tomar la decisión. Hablé de eso cuando se trataba de la asignación al buró de prisiones. Los jueces pueden decir todo tipo de cosas, pero tiene que haber algún acuerdo entre, ya sabes, los alguaciles y esa instalación en particular. Tiene que haber un contrato, ¿verdad? Lo vemos todo el tiempo. Ya sabes, donde ICE, por ejemplo, se queda sin espacio y hacen contratos con cárceles locales o privadas para retener a las personas mientras están en procesos de deportación. Pero no es como que los federales puedan simplemente entrar, ya sabes, a las cárceles del condado y tomar el control. Eso potencialmente sería una usurpación de facultades. Existe este, ya sabes, problema de separación de poderes. Así que realmente no es algo que el juez pueda ordenar. El juez solo puede tomar la decisión basada en lo que se le presenta. Pero en cuanto a decirle al Poder Ejecutivo y especialmente al condado dónde alojar a los reclusos, eso sería inapropiado y realmente algo que excedería su autoridad. Nima Romani, exfiscal federal, presidente de West Coast Trial Lawyers. Siempre es un gusto tenerte en Law and Crime. Es un caso muy difícil, pero apreciamos tu experiencia en el tema. Gracias, Chris. Eso es todo por hoy en On the Case, presentado por Law and Crime. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y Spotify. Ahora también estamos transmitiendo en Peacock. Soy Chris Stewart, nos vemos la próxima vez.